Buenas tardes, aquí en Logística de las Cosas, Eval Heinzen. Cristian Álvarez. Julio Heinzen. Ignacio Elena. Hoy tenemos de visita a Ignacio Elena. Se podría decir que Ignacio es una leyenda en lo que son los almacenes refrigerados. No, leyenda no, una autoridad, porque leyenda suena a algo del pasado. No, en realidad es una autoridad del presente, pero lo digo leyenda porque también él es parte de la historia de la refrigeración de almacenes, porque cuando tú agarraste una compañía ahí que no vamos a mencionar el nombre, hace 15 años, eso no era nada. Así mismo es. Y hoy en día es una de las compañías más grandes de este país, y eso básicamente lo lograste tú. Bueno, en parte. Como parte de un equipo. Como sí. parte de Digamos que cuando yo tengo una pregunta de lo que es frío, yo le pregunto a Ignacio. Bueno, y de eso es que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cuáles son básicamente los elementos que nosotros utilizamos para el frío o para mantener un almacén en frío, enfocado en el tema de los gases que se utilizan o Los gases refrigerantes. Sí, los refrigerantes. Cuéntame, ¿cuáles son los gases que más se utilizan o cuáles son los más comunes, los refrigerantes que se utilizan? Actualmente en el país se utilizan básicamente dos refrigerantes: amoníaco y los freones. Dentro del renglón de freones hay varios freones. Por ejemplo, el refrigerante 22, que es para media temperatura y baja temperatura, el que usan los aire acondicionados, el 410, el 134 que utilizan los equipos, los contenedores que vienen refrigerados, 404 y 507 para baja temperatura, y el amoníaco, que es el NH3 o 717. Esos son los más utilizados. Entonces, dando un paso más para atrás para que la gente entienda un poquito, un refrigerante es el gas que se utiliza para enfriar el aire que entra al almacén. Como tú me habías explicado, el gas se calienta en compresión y cuando se libera y se expande, se enfría. Bueno, es una propiedad de casi todos los gases. Se dice casi todos los gases porque hay dos de ellos a nivel mundial que todavía no se ha podido comprobar esa propiedad física, pero en teoría todos los gases, cuando se comprimen, se calientan, y cuando se expanden, se enfrían. Y esa es la base fundamental de la refrigeración mecánica. O sea, pues el refrigerante es todo aquello que te lleva el calor de un lado para otro. Puede ser hasta un abanico. Pero básicamente la refrigeración mecánica, las propiedades de las moléculas de los gases es lo que te brinda a ti una mayor o menor facilidad en el momento de la refrigeración. O sea, de procesar, sacar de un calor de un habitáculo y movilizarlo hacia fuera de ese habitáculo. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que tú mencionas, en el caso del freón, por ejemplo, en el caso del freón tú tienes gases, freones para alta temperatura, que serían los aire acondicionados, media temperatura, que normalmente se utiliza para frutas, vegetales, ese tipo de cosas, quesos, vino, y baja temperatura, ya para todo lo otro, pescado, marisco, carnes, todo lo que tenga que mantenerse a baja temperatura, y ya un poco más allá, Helado. Sí, ya eso sería ultra baja temperatura, que es siempre por debajo de menos 27 grados. Ignacio, una preguntita. Yo que no sé mucho de este tema. Mencionaste que en el país se utilizan dos gases, que es el freón y el amoníaco. ¿Cuáles son la ventaja y la desventaja de cada uno? ¿Y cuándo conviene yo utilizar freón arriba del amoníaco o viceversa? Se utilizan varios gases más. Lo que pasa es que los más comerciales, los más utilizados, son eso, el freón y el amoníaco. Cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, el amoníaco a nivel energético en operación es mucho más rentable que el freón. Lo que pasa es que en la instalación, el amoníaco es 3 veces más costoso una instalación de amoníaco que una instalación de freón. Entonces, normalmente quienes utilizan amoníaco aquí en el país, empresas
de producción cárnica, que en esos ámbitos el amoníaco es excelente. ¿Pero por qué? Porque tú sabes que son empresas que van a utilizar por lo menos el 80% siempre de la capacidad que tienen instalada y la van a utilizar siempre de forma continua. El 80% de ese que tú mencionas, tenemos que ponerlo en número, porque un 80% de un cuarto de 500 posiciones no es lo mismo que un 80% de un cuarto de 2.000 posiciones. No es necesario. O sea, por eso te digo, por eso te hablo de un 80%, puede ser un 70%, puede ser un 60%, pero te hablo en porcentaje, porque no es solamente, acuérdate que el tema de la refrigeración industrial y comercial es tanto para industria, y en eso entra la industria de nosotros, la industria de la renta de almacenes refrigerados, pero también están las empresas cárnicas, por ejemplo, para el procesamiento de carne, de res, de pollo, para el enfriamiento, por ejemplo, de frutas y ese tipo de cosas. Pero a nivel energético, como te mencionaba, es mucho más rentable el amoníaco, pero tiene sus, vamos a decir, sus dificultades. Su desventaja. Su desventaja al momento de la instalación. Estamos hablando de que posiblemente sea 3 veces más caro que una instalación. Y si tú estás haciendo un negocio para rentabilizarlo, por ejemplo, a 5 años, el amoníaco no sería lo más viable. A ver si yo entiendo. O sea, a nivel de producción, o sea, el gas, el amoníaco es más barato que el freón. Pero cuando yo creo un almacén de refrigerado, la instalación, lo que yo tengo que invertir para poder manejar el amoníaco es mucho más que lo que yo tengo que invertir para poder manejar el freón. Entonces, por eso, básicamente, el amoníaco se usa en circunstancias específicas que el producto que yo voy a manejar requiere ciertos niveles y puedo costear la inversión que voy a hacer para instalar ese almacén. No solamente eso, lo que tú estás diciendo es correcto, pero no solamente eso, sino que el costo del mantenimiento en el tiempo, el costo de la operación del amoníaco, ya a nivel operativo, siempre es mucho más barato que el freón, pero es por la forma en que comprime el amoníaco. O sea, el amoníaco, como te dije al inicio, energéticamente es mucho más rentable que el freón. O sea, para ponértelo en palabras llanas, si tú necesitas enfriar una habitación y tú utilizas 5 HP para enfriar esa habitación, tú con amoníaco nomás necesitarías 3.5 o 4 HP para enfriar la misma habitación. Ahora, el costo para tú realizar, para tú iniciar ese proyecto, para tú comenzar ese proyecto, es 3 veces más caro que uno de freón. Ahora, cuando tú, o sea, y esto es lo que hace la diferencia entre utilizar un refrigerante u otro. Cuando tú sabes que esa empresa, vas a utilizar por lo menos continuamente el 80% de lo que tú estás instalando, pues básicamente para ti sería sumamente rentable y a nivel de factibilidad, de recuperación de la inversión, pues el amoníaco te sería mucho más rentable. Ahora, cuando tú instalas, vamos a suponer cuarto frío, como dijo Edward hace un momentico, por ejemplo, de 500 posiciones, y tú dependes básicamente de la mercancía que te va a llevar un tercero, tú no sabes si ese cuarto tú lo vas a tener ocupado un 80%, un 70%, un 40%, un 30%, pero si tú eres la persona, o sea, tú lo vas a utilizar para tus propias operaciones, pues tú haces una proyección y tú te manejas sabiendo que va a utilizar entre un 80 y el 100% de la instalación. Y eso es lo que te hace rentable. Ahora, en la industria que nosotros manejamos, que es el tema de la renta de cuarto frío, para que tú tengas una idea, de todas las instalaciones que hay aquí, nada más hay una sola que utiliza amoníaco. Y esa
porque desde el principio no se visualizaba para la renta de espacio refrigerado. Yo creo que era inicialmente para algo específico y después ellos decidieron ampliar a alquiler de espacio. Exactamente. Pero nadie, o sea, todo el mundo que está en esta industria, ¿no? Pueden ser empresas locales como empresas internacionales, todas las que hacen instalaciones aquí, las hacen con freón. Okay. Para los fines exclusivos de renta de espacios refrigerados. No, incluso tú nos comentabas fuera de cámara que lo que usa la nevera de mi casa es freón. O sea que a nivel comercial también el freón es como... Igual los aire acondicionados, igual los contenedores que se usan en el mundo entero. El amoníaco, de hecho el amoníaco estaba hace ya algunos 20 años, estaba siendo retirado del mercado. Lo que pasa es que vino el tema del daño de la capa de ozono, de los freones y ese tipo de cosas, y el amoníaco resurgió y comenzaron muchas empresas a volverlo a utilizar. Pero, por ejemplo, te podría decir específicamente aquí en el país, aquí no hay 5 técnicos que trabajen con amoníaco. Sin embargo, si tú vas a buscar técnicos de freón, tú consigues técnicos de freón que pasan de 100. Bueno, para que tú tengas una idea más clara sobre eso, nada más hay una sola empresa que vende amoníaco aquí en el país. Entonces, tú también te lo pensarías, tú hacer una estructura muy costosa donde si tú tienes una fuga y tú tienes que volver a buscar amoníaco nuevo para cargar esos equipos y tú nomás tienes una sola empresa, o sea, tú estás dependiendo solamente de esa empresa. Y si esa empresa por una razón u otra se queda sin refrigerante, bueno, te quedaste tú también sin refrigerante. Hablando de tema de fuga, en cuanto a seguridad, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, se supone que las 2 instalaciones bien llevadas, como todo en la vida, deben de ser bastante seguras ambas. Ahora, en el tema del amoníaco, tenemos varios problemas. Si hay una fuga en un habitáculo, llámese un cuarto frío, llámese una sala de proceso, donde sea, y hay una fuga de amoníaco, todo el personal que está ahí tiene que ser retirado inmediatamente porque tiene riesgo a su salud. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener a su salud? Sofocación, porque parte el amoníaco, por el peso molecular que tiene, desplaza el oxígeno. La persona puede, por el olor característico que tiene el amoníaco, puede marearse, puede vomitar, puede perder la conciencia. Y en ciertas condiciones, el amoníaco es inflamable también. O sea que en concentraciones muy grandes, si el amoníaco tiene un escape en una área abierta, no pasa absolutamente nada. Más allá de que te pueda picar en los ojos, te pueda picar en la nariz y ese tipo de cosas. Pero en lugares cerrados hay mucho, o sea, tiene mucho que ver con la salud en un escape de amoníaco. No así con el freón. Claro, igual si hay un escape muy grande de freón, se retira el personal, pero si se queda ahí no tiene ningún riesgo a la salud. ¿Y a la mercancía qué riesgo hay entre los dos? Bueno, en el caso del amoníaco, específicamente con los mariscos reaccionan al amoníaco. Y si hay un escape muy grande que pueda llegar a la mercancía que tú tienes refrigerada y son de origen, por ejemplo, si son mariscos específicamente, reacciona. Por ejemplo, el camarón se pone azul con el amoníaco. O sea que también tiene ese problema el amoníaco en instalaciones que son específicamente para el rubro que manejamos.
Una persona que vaya a iniciarse a establecer un almacén refrigerado aquí en República Dominicana, que sea para dar servicio 3PL, alquiler de cuarto, ¿qué consejo tú le darías así de inicio? Que lo instales con freón. Es obvio. Que lo instales con freón. En general, o sea, no solamente eso, o sea, algún consejo, alguna palabra que tú quisieras Y que decirle. prepare su bolsillo. Mira, como te dije, aquí porque no se usa mucho, fuera del país sí, pero muchas veces aquí no se hace un estudio de factibilidad, solamente dicen, bueno, yo tengo esta necesidad, la gente tiene esta necesidad, déjame yo crear esto y vamos a ver cómo sale. En países donde se hace un estudio de factibilidad y se sabe, por ejemplo, cuáles son las necesidades y tú sabes, por ejemplo, si tú en cierta área del país tú pones una instalación de esta índole, tú sabrías en qué porcentaje tú lo podrías manejar. Y con una cultura de ya que se está arraigando cada vez más de que se están utilizando mucho las instalaciones frigoríficas, la realidad es que lo primero que tiene que hacer la empresa es evaluar dónde sería el sitio factible para la instalación. O sea, que haya como todavía tenemos problemas de apagones, que haya una buena red eléctrica en el área, que la red eléctrica tenga capacidad para trifásico. La mayoría de todos esos equipos que se utilizan en refrigeración ya a gran escala utilizan energía trifásica. Que hagan una buena evaluación del terreno donde se van a ubicar para que tenga factibilidad de las vías terrestres que llegan, para que tengan capacidad para manejar contenedores normales de 40 pies, contenedores dolly, o sea, de doble trailer, que tengan ese tipo de facilidades. Y luego también que se asesoren bien con el tema de las instalaciones. Aquí hay muy buenas compañías dando servicio de instalaciones, tanto de paneles para refrigeración como equipos de refrigeración. Y eso sería básicamente lo que tendrían que evaluar. Como normalmente uno dice, tienen que prepararse antes. Exacto, pero ¿por qué? Porque esto no es solamente, eso es lo básico para comenzar, pero después está el tema de los montacargas, el personal idóneo para el manejo de ese tipo de estructura, el software, porque ya la gente no puede imaginarse manejar unas instalaciones de esa índole sin un software de apoyo que le pueda decir qué cantidad de mercancía tiene de cada cliente, recibir los despachos vía web, un sinnúmero de cosas que se pueden hacer a nivel de software para los despachos, para control, para sobre todo también básicamente el tema de los empleados, tener gente capacitada en esas áreas, que no sea, aquí cualquiera te maneja un montacarga, pero no todas las personas saben manejar un montacarga dentro de un cuarto frío. Sí. De un cuarto a menos 20. No solo eso, o sea, la delicadeza de los paneles. O sea, tú moviste el montacarga un poquito mal, ya tú estás perdiendo frío y se te abrió un cuarto y tiene que hacer una inversión. No, y también el tema de mantener la puerta cerrada, sí. de que no estén abriendo la puerta innecesariamente, de que si tú vas a hacer un despacho, tú tienes tu despacho ya listo para tú saber qué tipo de mercancía para abrir la puerta lo menos posible. Y si se terminó ya de cargar o descargar lo que se iba a descargar, mantener... Es un asunto de mantener esto lo más cerrado, porque cuando tú abres una puerta, tú estás abriendo el bolsillo y se te está escapando el dinero por ahí. Entonces, eso es básicamente lo que yo le diría a una empresa que quiera ingresar a este mundo. Que te llame a ti para que lo asesore. Bueno. Sí, puede ser. Bueno, está muy interesante el tema. Sí, todos los temas de frío me gustan. Son súper interesantes. Por eso te dicen Eva al frío. Entonces, viendo para atrás lo que hemos hablado, casi nunca entonces conviene hacer un almacén con amoníaco. O sea, siempre conviene hacerlo con freón.
Bueno, O es como Por el tamaño del mercado de aquí. o sea, ok. O sea, y entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú tienes cuartos que son de gran dimensión, que son de 20, 30 mil posiciones, Ujú. tú usualmente tienen el 90% de un solo cliente. Ahí, como tú siempre vas a tener el almacén prendido todo el tiempo y te lo van a alquilar 24/7, tú tienes que estar dando servicio 24/7, conviene tener amoníaco. O sea, En el caso de aquí, como se estila por el tamaño del mercado a tener cuartos de 560, 600, 300 posiciones, 200 posiciones, el cuarto que no está funcionando, usualmente tú lo apagas y te ahorras la energía de ese cuarto que no está funcionando porque no lo está operando. Y no puede pasar lo mismo con el almacén con amoníaco. no, apoyando eso que dice Edward, normalmente las instalaciones de amoníaco, una de las cosas también que lo hacen más costoso es que normalmente son centralizadas. O sea, ponen una bancada de compresores de X capacidad para cumplir con la capacidad general de los cuartos fríos que se quieren trabajar. Entonces, en el caso de nosotros... A los por que no ejemplo, saben qué es un compresor. bueno, un compresor, como hablé ahorita, la refrigeración mecánica, todo el mundo sabe lo que es un compresor porque lo tienen en su nevera. Y ese A compresor... veces mujeres oyen el podcast, tú no sabes. No, no diga eso. Hay muchas mujeres que saben más que nosotros. de eso. Posiblemente. Pero normalmente los compresores, para que tengan una idea, en la parte de afuera del aire acondicionado, eso que normalmente cuando ya están medio viejitos suena mucho, eso cuando arranca que suena mucho, ese es el compresor. Igual pasa con la nevera, igual pasa con los contenedores, igual así mismo se maneja en los cuartos fríos. Los cuartos fríos utilizan ya compresores de otro nivel, de otras capacidades, pero al final es exactamente lo mismo. Lo mismo que hace una nevera, la nevera de tu casa, eso mismo hacen los cuartos fríos que nosotros manejamos. Entonces, normalmente, ¿cómo nosotros manejamos el tema con freón? Es en cada cuarto frío tenemos la unidad justa para el manejo de ese cuarto frío. Si tú no lo estás utilizando, ese cuarto frío está apagado completamente. O sea, tú no estás ganando dinero, pero tampoco estás perdiendo porque no estás utilizando energía absolutamente para nada en ese cuarto frío. En el caso de amoníaco, como se hace centralizado es que, como te explicaba ahorita, se hace una bancada de compresores. Vamos a suponer, tú tienes 10 cuartos fríos y esos 10 cuartos fríos tú lo enfrías con 5 compresores. Entonces, esos 5 compresores van entrando a medida que vaya siendo necesario que haya una demanda de frío. Pero, como tú solamente tienes 5 compresores y tú tienes 10 cuartos fríos, tú tendrías que mínimo apagar 2 cuartos fríos para que uno de esos compresores apague. ¿Qué quiere decir? Que hasta que tú, o sea, si tú apagaste un cuarto frío, tú sigues gastando exactamente lo mismo y no está enfriando uno de los cuartos fríos. Ahora no está usando uno de los cuartos fríos. Exactamente. Tú no estás usando uno de los cuartos fríos, pero sí sigues gastando la misma energía que tú utilizarías para enfriar ese cuarto frío. Y normalmente, por ejemplo, yo conozco instalaciones que tienen para enfriar 9, 10 cuartos fríos, tienen 2 compresores. Entonces, imagínate qué tanto tú tendrías que apagar para que te sea rentable que uno de esos compresores apague y tú dejes de utilizar energía, o sea, deje de gastar. O sea, a ti sería transparente dejarlo prendido o apagado porque no te sirve de nada. Y por eso es que, por ejemplo, en el caso de los equipos de freón, los equipos de freón también se pueden hacer bancadas. O sea, se pueden poner varios compresores y ir prendiendo y apagando en razón de la necesidad que se tenga en el momento. Pero normalmente quienes hacen bancadas son gente también que, al igual que amoníaco, necesitan una capacidad X y sabe que la van a utilizar el 80 o 90% de las veces. Por eso, lo que se estila en esta industria, en la industria de la renta de espacios refrigerados, es utilizar compresores por cada cuarto frío.
el cliente te entregó el cuarto frío porque ya no lo va a utilizar, lo que sea, tú lo apagas. Necesita, ya no van a ser 20 contenedores que va a tener dentro del cuarto frío, son 10. Tú apagas ese cuarto y buscas otro más pequeño y mueves esa carga para un cuarto frío más pequeño. Yo no puedo hacer eso con el amoníaco. No. Vuelvo y te repito. Por el tipo de instalaciones. Porque hacer instalaciones pequeñas de amoníaco, no es que no se pueda hacer instalaciones pequeñas de amoníaco, se pueden hacer. Lo que pasa es que por el costo... El retorno de inversión va a ser mucho más lento. Mucho más lento. No va a haber un retorno de inversión. Exacto. Entonces, lo que se estila es que normalmente se hace una bancada de compresores. O sea, es un sistema centralizado. Okay. Y normalmente, cuando tú utilizas, o sea, tu capacidad está limitada a lo que tus clientes te vayan a llevar y tú no tienes ni una estadística ni un compromiso con los clientes que te van a tener lleno un 70, 80 o 90%. Dejar a caballo a comercial para que te lo llene. Bueno. Es por eso mismo. Hay muchos factores con los cuales tú no puedes contar. Si tú tienes tu propia producción y tú dices, bueno, yo voy a preparar esta instalación para... yo me voy a manejar un 70% y creo que en 2 años voy a crecer, que la voy a llevar hasta un 80%. Y en un pico puede ser que se ponga a un 100%, pero eso ya tú lo sabes por tu estadística, por el tipo de industria que tú manejas. Pero cuando todo depende, por ejemplo, nadie se esperaba cómo está el mercado ahora mismo. Ahora mismo hay un déficit de frío, o sea, de instalaciones frigoríficas, que puede rondar sobre los 8 millones de libras. Que por ejemplo, tú vas a todas las instalaciones frigoríficas, ahora mismo todas están llenas. Eso, imagínate, o sea, 8 millones de libras, cada contenedor te tiene, ¿cuántas? 50,000 libras. 50,000 libras. Pero Mira los cálculos, ¿hay cuántos contenedores son? Eso entrando un tema profundo. ¿A qué se debe ese déficit ahora, actual? El COVID. Exactamente. Los problemas de logística. Ahora se están planificando los supermercados, los restaurantes de comida rápida. En vez de antes, como se planificaban para un mes, ahora se están planificando para 3 meses. Y eso va muy de la mano con el podcast que nosotros tuvimos anteriormente, sí, que tiene que ver con la muerte del just in time. Exacto. O sea, eso ha variado mucho y las industrias, todas las industrias se están resguardando un poco más y por ende están demandando más almacenamiento, incluyendo lo de frío. Antes tú veías que había necesidad de espacio, había problemas de espacio antes de que viniera esto, pero era en la temporada alta. En la temporada baja tú te encontrabas que tú podías tener un 75, 80% del almacén fácil. Pero desde que entraba temporada alta no había suficiente espacio para todo lo que viene. Entonces, tú tener un contenedor refrigerado para almacén es algo que no es costo eficiente porque te cuesta 4 veces lo que te cuesta tener una mercancía en un almacén por un mes. Bueno. Exacto. Entonces, con esa deficiencia que hay actualmente, pero no solamente, o sea, porque tú dirás, bueno, si todo el mundo está lleno, se está cumpliendo con... Tú vas a todas las instalaciones y aquí hay instalaciones que tienen hasta 40 contenedores conectados a la red eléctrica porque no tienen forma de cómo entrarlo para los cuartos fríos. Nosotros hoy no teníamos espacio para un solo contenedor. Y teníamos 8 contenedores en el patio. Conectado a la red eléctrica. Conectado a la red eléctrica. Entregándote una bolita mágica. ¿Usted cree que eventualmente lleguemos o volvamos a como estábamos antes? No creo. O sea, usted entiende que se va a mantener esa misma demanda de porque cuarto frío, etcétera. La misma demanda sí va a seguir tal como está. Lo que pasa es también que hay varias empresas que se han interesado en el negocio y se están haciendo instalaciones nuevas. Quizá no lleguen a cubrir un 100% de la demanda que hay actualmente, pero yo no creo, porque ahora mismo las navieras, yo no creo que tengan una varita mágica. O sea, en el mediano tiempo, te estoy diciendo, o sea, de aquí a 1 o 2 años, yo no creo que se vaya a resolver ese problema. Y este problema de escasez que se está presentando, de que, como dijo Edward, habían clientes que pedían, por ejemplo, mercancía para un mes.
Y ya cuando ese mes se estaba venciendo, ya el otro contenedor le estaba llegando o los otros contenedores le estaban llegando. Ya eso no existe. Ya la gente, si no se quiere quedar sin mercancía, tiene que pedir para 3 meses. Entonces, eso ha llevado a que todas las instalaciones frigoríficas tengan una sobredemanda, como existe actualmente. Antes era un mercado de precio, ahora es un mercado de yo tener la mercancía disponible. Despacio. Sí, despacio. No, la cantidad de gente que nos llama diariamente a nosotros para que quiere mandar contenedores es una cosa increíble. Y también la educación de la cadena de frío La ha cultura influenciado. del frío. Sí, también tenemos un podcast sobre la educación, la cultura de frío. Pero veremos a ver. Yo ahí no podría decirte, porque vuelvo y te repito, no creo que la naviera, con el dinero que están ganando ahora mismo, aparte de que antes de la pandemia, ya habían desaparecido 2 o 3 de las grandes navieras. Y esa carga la estaban cogiendo las que están actualmente. Y con lo que están ganando, teniendo poco barco y manejando la menor cantidad de carga, están ganando mucho más que lo que ganaban anteriormente. Y aparte de eso, esa cultura que ha ayudado mucho aquí al país, que aunque hay todavía apagones, ya hay un porcentaje muy grande de la población que tiene luz 24 horas. Entonces, por consiguiente, ¿qué hace la gente? Que compra más productos congelados. ¿Por qué? Porque tú no vas a salir todos los días a comprar pollo. Pero si tienes la facilidad, tienes una nevera y tú puedes comprar, qué sé yo, 10 libras de pollo y mantenerla ahí congelada y sacarlo cada vez que lo vaya a necesitar, pues es mucho más factible. Claro. Y eso también, antes de la pandemia, ya eso venía cambiando. Ya la gente compraba más productos congelados para mantenerlo congelado en sus casas. Bueno, señores, yo creo que hemos desarrollado un tema muy bien y se merece otros episodios adicionales. Como siempre hacemos, cada 3 episodios, por lo menos uno de frío hacemos. Sí. O sea que, Ignacio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí y habernos educado un poco en lo que es el tema. Siempre a sus órdenes. Pueden contar conmigo para lo que necesiten. De lo que yo pueda saber un poquito, pues yo vengo y me siento aquí y tenemos esta conversación. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Logística de las Cosas. Hasta la próxima. Bye. Bye.